Buenas tardes a todos. En esta fría tarde de sábado habéis dejado vuestra cálida casa, vuestro cálido sofá para venir a estar aquí con nosotros, para vivir una experiencia terrorífica, una experiencia llena de zombies, de aventuras espaciales, de humor. Dar las gracias sobre todo a Atticus por disponer de este maravilloso set, de este espacio para hacer la presentación, a todos los asistentes. Y nada, vamos a comenzar presentando a los escritores. Como sabéis, es un libro escrito a 4 manos por Javier Malagón y por Octavio López. No sé si sabéis, pero la colaboración de estos dos señores empezó con un primer libro, con Bienvenidos a Noche de Miedo. Y vamos a comenzar directamente con la primera pregunta de ¿cómo surge la idea del libro, Javi? Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. La idea del libro surge, pues como surgió Bienvenidos a Noche de Miedo, por sobre todo mi fanatismo por la película El terror llama a su puerta, y viendo el satisfactorio, más que satisfactorio resultado de nuestra colaboración en Bienvenidos a Noche de Miedo, yo creo que casi inmediatamente después de terminar el libro de Noche de Miedo, ya mi cabeza empezó a pensar en qué nueva aventura nos podíamos embarcar Octavio y yo, porque la verdad es que nuestra colaboración fue como la seda. Entonces yo quería... Es verdad que el primer libro no me sentía capacitado para hacerlo solo, necesitaba la ayuda de alguien como Octavio, una persona a la que yo siempre he seguido y admirado. Y ya el segundo libro sí me veía con capacidad de hacerlo yo solo, pero no quería hacerlo solo, quería hacerlo con Octavio porque disfruté mucho de la colaboración. Y se lo propuse a Octavio, bueno, se lo propuse primero a la editorial, a Applehead. Por supuesto dijeron que sí, porque la película, bueno, entra dentro de su universo totalmente. Y luego fui ya por Octavio, y por fortuna para mí, a Octavio le cuesta decir que no. Entonces enseguida se embarcó en el proyecto conmigo y no tardamos en empezar. Es que nuestra colaboración siempre surge de manera natural, o sea, enseguida de la noche a la mañana nos ponemos a trabajar. Y así surgió el libro, o sea, de manera a rebufo de Noche de Miedo, ya con la experiencia que teníamos de Noche de Miedo, y ya toda esa experiencia la volcamos en El terror llama a su puerta, y el libro en sí ya lo refrendará Octavio. Fue realmente como la seda, o sea, fue como una serie de serendipias que tuvimos ahí con los actores, con el director, con todo el equipo, prácticamente todo el equipo técnico que está vivo. Casi todo el mundo colaboró en el libro, y aquí el resultado. Sé que una buena experiencia recurrir a un escritor tan experimentado como Octavio López, que ¿cuántos libros tienes ya? ¿Más de 10? ¿12? Pues no sé si son 16 o 17. 17 libros ya. Empezamos con Cinezoico, ¿no? Hace, ¿cuánto? ¿10 años? Sí, por ahí. Por ahí 10 años. Y desde entonces una larga, extensa y prolífica carrera de escritor, analizando películas y contando en este caso también con la colaboración de Javi. Cuéntanos, ¿cómo tomaste el guante que te ofreció Javi para desarrollar este que es vuestro segundo libro, vuestra segunda colaboración? Es increíble cómo hablan estos dos tipos, ¿eh? Qué léxico que tienen. Que si serendipia, que si prolífico, me cago en la leche. Bueno, yo antes de nada, un aplauso para Javi, que se ha venido desde Madrid a la presentación. Pues bueno, como bien ha dicho Javi, el de Bienvenidos a Noche de Miedo fue una pasada, ¿no? Fue una delicia escribirlo, tardamos, porque estos libros se tardan un montón entre que hacer las entrevistas y tal, pero el resultado fue genial. Por ahí creo que queda alguna copia que ha tenido Antía, por si alguien le quiere echar un vistazo. Y luego gracias a Javi también, que se pegó el currazo de ir contactando con el agente. ¿Ya no está? Ya no quedan. Se ha volado. Toda la gente que tenemos aquí se han agotado.
Y gracias al talento y en la gestión que tiene Javi, pues al final Tom Holland, el propio Tom Holland, acabó publicando ese libro, ¿no? En Estados Unidos. O sea que es una pasada, que un libro nuestro escrito por dos españolicos de nada sobre un tema tan particular o al parecer tan propio de Estados Unidos como puede ser esa película de Noche de Miedo, acabe teniendo su libro allí, ¿no? Y bueno, seguimos un poco el mismo rollo. En este caso, teníamos la suerte de que ya había contactado yo previamente con Fred Dekker, con el director de la película, porque también es el director de Robocop 3, de la malograda Robocop 3, ¿no? Y el hombre muy afable le dije sí, aparte de Robocop 3 quería participar y que le hiciéramos una entrevista porque íbamos a hacer un libro solo del terror llama a su puerta. Y el hombre dijo que sí. Entonces eso pues viste mucho, ¿no? Luego vas hablando con los demás partícipes en la película y que algunos de ellos preguntaban si habíamos contactado con Fred Dekker. Al decirles que sí, pues la cosa iba rodada. Pero yo creo que quien más nos ayudó fue Steve Marshall, Sí. diría yo, que es uno de los dos protagonistas de la película, el moreno, porque él, digamos, que nos puso en contacto con el resto de protagonistas de la película, con Jill Whitlow y con Jason Lively. Nos puso en contacto con ellos y la cosa fue muy bien. Y el hombre, la verdad es que cualquier cosa que le decíamos nos llamaba en los horarios, en los tiempos muertos que tenía el trabajo a la oficina. Sí, no sé qué, no sé cuánto, ahora os pasaré el contacto, tal. Y la verdad es que quien más fotos nos envió también fue Steve Marshall. Sí, fue nuestro ángel de la guardia total. Sí, si no recuerdo mal. Incluso Tom Atkins, que es el que hace Detective Cameron, que si os acordáis, ese detective taciturno y te echo polvo ya, que en la película, bueno, pues llega a tomar una determinación que al final no cumple de alguna manera, pero también se apuntó al carro y el hombre tenía 87, no sé si tiene 90 años ya. O sea, Creo que ha cumplido los 90 esta semana pasada. sí, o sea, que tiene ya el hombre... Pues eso, Porque más si tenéis que hacer la colaboración con la Ouija. Sí, un poco más. A ese y a Barry de Borson, que tenía Sí, 91, creo. Sí. Bueno, Barry de Borson, que es el compositor de la música, fue muy curioso, digamos, yo diría que es el que más nos costó de encontrar, porque, bueno, tío, es una leyenda de la música, ha hecho un montón de temas, con un montón de premios y tal, pero no encontrábamos manera de contactar con él, o sea, tenía el correo ahí en la página web, pero le escribíamos y aquello nada, como que el que golpea a una puerta y no se abre, ¿no? Incluso a través de sus hijos, por Facebook y tal, pero los hijos pasaban, ni contestaron ni nada. Hasta que al final una tarde, hablando con Javi, se me cruzó un cable y a tomar por saco. Y me puse a buscar ahí el teléfono de su casa, por las páginas blancas estas que hay en internet. Y claro, Barry de Borzón, con 80 y pico años, pues no había muchos. Y digo, pues salía uno ayer, no sé si en Malibu también, en Santa Mónica, en Los Ángeles. Digo, pues tiene que ser este. Técnicas de detective privado, mirar las páginas amarillas. Tiene que ser este. Entonces cogí el teléfono y digo, digo, Barry, yes. Una voz cascada, una voz cascada, digo, es este, es Barry de Borzón. Oye, que soy Octavio. Soy Octavio, tal. ¿Quién? Famoso escritor, claro. Y le dije, pues nada, un tío de España, que yo y otro compañero estamos haciendo un libro de Terror llama a su puerta, te podríamos entrevistar, sí, pero hoy no puedo. Yo, bien, ya es un no, pero es un sí, ¿no? Ya la semana que viene, el lunes, llévame hasta ahora. Yo, perfecto. El famoso acosador, sí, me han hablado de ti, de otros directores, de otros compañeros. Nos han puesto en guardia, ¿no? Ya me había avisado. Y bueno, nada, al final entrevistamos a Barry de Borzón también por teléfono, la verdad es que se prestó también, no se acordaba especialmente mucho de la partitura, pero sí que nos contó ahí de su contacto con Fred Dekker y tal, y la verdad es que muy bien. Al final yo diría que, no sé, el 95-98% del elenco y el reparto que participó en la película los pudimos entrevistar, incluidos a muchos de ellos que tenía especial hincapié, Javi, si no recuerdo mal, la directora de casting era uno de ellos. Sí. La directora de casting, que es Helene Starger, que fue su primera experiencia como directora de casting, El terror llama a su puerta. Luego tiene una filmografía que detallamos en el libro que es impresionante, la cantidad de películas en las que ha participado como directora de casting, y la verdad es que nos dio una muy buena entrevista, porque recordaba con mucho cariño El terror llama a su puerta, al ser su puerta de entrada a todo lo que vino después, ¿no? Y bueno, en general es que prácticamente todo el mundo se volcó con el libro por una sencilla razón, porque decía que cómo era posible que dos españoles le hicieran un homenaje a una película que, bueno, que sí que es de culto, que en Estados Unidos igual tiene su público y tiene su seguimiento, pero que en España haya gente que la recuerde, no lo concebían, ¿no? Entonces decían, bueno, nos vemos como en la obligación moral de colaborar con estos dos tíos. Y la gente se volcó, o sea, fue un
no sé, fue una experiencia. Si la de Noche de Miedo fue una grandiosa experiencia en ese sentido, en esta ya nos hemos sentido también muy reconfortados por el hecho de que la gente haya reconocido nuestra pasión, ¿no? Por esta película y por, bueno, pues eso, verter nuestra pasión en este libro que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué parece si ponemos un poco de contexto? Porque estamos hablando de la película. Una película que nos ha dado una de las frases más maravillosas de la historia del cine. Sí. Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que los chicos, ¿no? Como ves, los chicos ya han llegado, los chicos están aquí. Los chicos están aquí. La mala es que están muertos. Entonces, vamos a poner un poquito de contexto a la película, porque es una película que amalgama un montón de géneros, porque la película empieza como una aventura espacial, como una película que está contextualizada en el espacio, como una persecución de los alienígenas con otros que lanzan un objeto. Parece que la película te va a llevar por un camino. Maravillosamente, vamos a la Tierra, en los años 50, hay un cambio de color, estamos en blanco y negro, como para contextualizar qué está pasando en el pasado. De repente nos encontramos en una situación de un asesino que anda suelto, un trauma que acompaña al policía. De repente damos otro giro y nos encontramos en los años 80 en una universidad americana. Parece que es una película tipo universitario, con sus aventuras de los marginados, con los chicos, con las chicas, colegio universitario, alfa, beta, gamma, delta, de este tipo. Y de repente nos encontramos con una odisea de zombies. ¿Cómo podemos resumir esa película? ¿Por qué esa película piensas que se ha convertido en una película de culto? Yo personalmente pienso que es una maravilla de película. Es una auténtica obra maestra, pero sobre todo no porque sea técnicamente perfecta, no porque tenga unos grandes travelling, no porque sea, sino porque está hecha con puro amor y pasión por el cine y por el cine de género, ¿no? Entonces hay que ser un genio para amalgamar y para unir tantos géneros tan bien, bajo mi punto de vista. Como tú la has resumido muy bien, porque empieza por bueno, pues eso, por el rollo del cine de ciencia ficción fantástico, etcétera, con esa persecución en la nave espacial. Luego, como tú dices, un toque del láser, un toque de en plan porquis y en plan cine universitario y tal. Y luego ya, pues eso, en plan zombies y demás. Y está todo tan bien unido y sobre todo ese guión tan inteligente, esas referencias al cine fantástico con ya... quien haya visto la película sabe que está toda la película trufada de referencias a directores de cine fantástico, Carpenter, Romero, Cameron. Por los nombres de los personajes. Por los nombres de los personajes, que todos hacen referencia, absolutamente todos, incluso los secundarios hacen referencia al detective Landis, todo lo que tú quieras. Y es una película muy inteligente, es sumamente inteligente. Amén de entretenida, o sea, es entretenida, es imposible aburrirse, y luego el guión es auténticamente maravilloso. Has citado la famosa frase, una frase que por cierto ni siquiera estaba en el guión. En el libro podréis encontrar que es una de las cosas que yo ni siquiera sabía. Yo como fan de esta película no sabía el origen de la frase, ¿no? Entonces esa frase ni siquiera se le ocurre a Fred Dekker, sino a un ayudante de edición que en ese momento tuvo la genial idea. Pero incluso, aunque no fuera de Fred Dekker, todo lo que rodea a la creación de esta película destila genialidad. Incluso diré una cosa que a mí me llamó la atención cuando entrevistamos a Fred Dekker, gracias como pues a Octavio, porque que esté Fred Dekker en el libro, y que este libro sea un libro oficial autorizado por el propio director Fred Dekker, gracias a Octavio, ¿no? Porque él contactó con él para un proyecto suyo, para Robocop. Y claro, fue crucial, ¿no? Tener a Fred Dekker ahí. Y me llamó mucho la atención. No voy a destripar el final de la película, por si alguien no lo ha visto, aunque... No he tenido tiempo, 30 años. Pero hay dos finales en la película. Y digamos el oficial, que es el que no quería Fred Dekker, un final que se sacó el de la manga, él reniega un poco de ese final, ¿no? Y yo recuerdo que cuando vi la película, cuando yo era un niño,
Me acuerdo que al ver el final me quedé flipando, digo, joder, qué final, ¿no? Y cuando lo entrevisté, lo entrevistamos, pues yo qué sé, 40 años después de que viera la película o 30 y tantos años después de que el director dijera que era un final barato, que era un final del que no se sentía orgulloso, digo, madre mía, tío, o sea, Con un lo final que a mí me ha sorprendió, supuesto. que tal, y que él diga, o sea, eso me da a entender que el tío, no sé, el tío tiene una mente Miraba más genial. allá que... Sí, el tío es, no sé, y lo que lamento es que su carrera, pues, se haya quedado en, bueno, digo, en plan de culto, pues tiene 2 películas, o 3, si contamos Robocop 3, que, bueno, que toda la gente que ama el cine de género, pues alaba No y... tiene cariño, pero no ha tenido mucha suerte No, él en sus no desarrollos. ha tenido suerte para nada, es un loser. Realmente es un loser, pero para mí es un auténtico, y para Octavio es... Sabía bien entonces bien de lo que se le venía y de lo es que el hablaba número con los uno. personajes, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido el desarrollo, Octavio, del libro? La colaboración con la importancia de la colaboración de Fred Dekker, con Steve Marshall. ¿Cómo ha sido todo Ha ido esto? muy bien, en especial lo de Fred Dekker. Yo quería añadir por qué mola la película de Terror llama a su puerta también. Yo creo que una de las cosas más importantes para mí es esa pareja de The Losers, como bien habéis dicho, que son un poco representación del propio Fred Dekker, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de la peli, pues son 2 personajes, dos chicos, 2 estudiantes, que se quieren mucho entre Sí, ellos, sí, ¿no? una relación muy interesante durante la Sí. película. Está muy guay y yo creo que hay mucho de Fred Dekker y los que nos gusta esta película también porque nos vemos reflejados, ¿no? No sé vosotros, pero yo cuando iba al colegio, al instituto un poco también, pues siempre eras el raro, ¿no? El que le gustaba el cine fantástico, el cine de terror, las películas de Godzilla, el Caillou Vega, los saurones yéndonos más a los fruitis, yéndonos más al pasado, ¿no? Pues el apasionado por unas cosas que a la mayoría de la gente pues no, le daban un poco igual, Tal ¿no? cual. Y yo creo que al ver estos 2 personajes, pues te sientes identificado, ¿no? Porque dices, mira, son dos pringaos que llegan a la universidad y les meten caña, ¿no? Y les pasa una aventura, ¿no? Entonces es irremediable, ¿no? Es muy magnético verse prendado de esa historia. Y lo de Fred Dekker estuvo muy chulo porque, aparte de la colaboración que tiene el libro, que fue crucial y mola mucho, ¿no? Tener ahí al alcance de la mano al propio director, guionista de la película y que a lo mejor estás haciendo la investigación, tienes que escribir no sé, cómo rodar una escena y no lo sabes bien, encuentras datos contrarios en internet y dices, ostras, oye Fred, ¿esto aquí qué pasó? Yo no sé qué. ¿Me puedes poner un poquito de luz aquí? Y que el director te diga, no, eso no, fue aquello. Y dices, coño, pues no sé, va muy bien, ¿no? Tener ahí a mano. Pero entonces, una de las cosas que se nos ocurrieron para el libro, para nutrirlo, ¿no? Porque el libro es súper completo, ahora la película lo desmenuza al completo, pero pensamos que estaría muy chulo también añadir una retrospectiva de todo el cine que ha hecho Fred Dekker, que no es mucho, pero sí que ha hecho también series de televisión y series de Star Trek, Historia de la Cripta, hizo 5 episodios, o sea, tiene una carrera dentro de lo que cabe bastante prolífica, por lo menos el tema de escritura, ¿no? La película de Ricochet, no sé si la habéis visto, de Son Washington, que es una... Yo no la había visto y era una fumada eso del copón. Seguro que Y... hablamos de esa película. Sí. Y otra que se llama Agente Juvenil, ¿no? O sea, porque aparte otra de las cosas que tiene Fred Dekker es una pasión de 007, ¿no? Entonces yo pensé que estaría muy chulo añadir una retrospectiva, ¿no? Entonces empezamos a ver cosas que había hecho Fred Dekker y encontramos ciertos paralelismos, ¿no? Bueno, para empezar... El contexto que rodeaba... Sí, que el personaje que se repite del loser y todo esto, como que nadie le hace caso a ese tipo de gente, que están ahí marginados, ¿no? El Fred Dekker siempre está revalorizando al loser. No sé si habéis visto la película también, esa sí que la habréis visto, la de Predator, la penúltima que hicieron, pues al final es un grupo de pringaos, en este caso es un escuadrón que los han tomado por loco, pero son pringaos, que nadie les hace caso, ¿no? O sea, al final es todo el rato eso, ¿no? El repudiado. Y entonces lo de Fred Dekker a mí me interesaba mucho remarcar o encontrar, si lo sabía, esos paralelismos, ¿no? Y otra de las cosas, otra de las joyas, o una de las sorpresas que me llevó en la investigación de esta parte de Fred Dekker fue que había escrito un guión para Godzilla King of the Monsters 3D, para una versión que se iba a hacer en 3 dimensiones, que al final no se hizo, pero que llegamos a desglosar también en el podcast de Cosas de Monstruos, que está aquí Josan, su director. Y ese guión molaba mucho porque había una serie de cosas, una serie de pasajes, que como digo, esa película no se hizo, pero que luego un montón de películas posteriores de Godzilla se copiaron, se influyeron de ese guión, ¿no? Como por ejemplo una batalla en el puente de San Francisco, si os acordáis de la película de Gareth Edwards, en la de 2014, el momento que está ya, está oscureciendo, no es de noche, es un día gris, y está Godzilla liándola con los tanques y tal, y vamos, esto se le ocurrió a Fred Dekker hace 25 años, ¿no? Y es un poco la
la lectura o el mensaje final de ese loser que estamos hablando, que es un poco Fred Dekker, de que se anticipó, o sea, era un pionero, tenía un montón de ideas que en su momento todo el mundo le dijo, no, esto no vale, ¿no? Y luego se ha demostrado que eran muy a revalorizar, muy a tener en cuenta, incluyendo lo de los finales, que otra de las grandes losas que ha tenido Fred Dekker es que los finales siempre se nos han ido cambiando, ¿no? Esto no está bien, ¿no? Tú no tienes la última palabra, esto no sabes lo que mola, ¿no? Y al final sí que sabía lo que molaba, ¿no? La visión tan importante no solamente de estos dos personajes protagonistas, sino yo creo que el detective, lo bien construido que está y el cómo de alguna manera también tiene ese punto de contrahéroe o antihéroe que realmente está traumatizado por lo que pasa, y todo el desarrollo que tiene en la película. Vemos ese carácter que tiene tan huraño, ¿no? A la hora de responder, con esas respuestas tan cortantes, con esa frase tan mítica, y después el cómo evoluciona el personaje y de alguna manera el sacrificio que hace para volver a encontrarse otra vez con su trauma, resucitado en forma de zombie, y la decisión que toma, ¿no? Cómo está construido el personaje. ¿Qué tiene ese personaje que también podéis destacar respecto al... El personaje es una auténtica genialidad, o sea, es un cliché, porque el personaje es un cliché, es un detective de vuelta de todo, un detective cínico, un detective, como tú bien has dicho, contestón, harto de la vida. De hecho, en una de las escenas se ve que se quiere suicidar abriendo la espita de, vamos... Y qué bien lo cuenta en la peli, porque si no estás atento a ese detalle te lo pierdes. Exactamente. Pero cambia el matiz perfectamente, porque después hay una serie de acciones que toma, que te das cuenta que ya estaba predispuesto un poco a hacer eso lo que es hace. Bueno, pues a la inmolación, por así decirlo. O sea, y bueno, y luego, como tú muy bien has descrito, el arco del personaje va cambiando del detective cínico, borracho, bueno, pues ya harto de la vida, que se encuentra con estos dos muchachos, y bueno, es como de alguna manera revive o abre su alma a uno de los chicos en la escena del interrogatorio. En la escena sobre todo en la escena del interrogatorio, y luego cuando ya descubre Chris que JC ha caído, y va desesperado a la casa del detective, y allí el detective abre su corazón y le cuenta lo que, bueno, pues su gran trauma, ¿no? Su gran trauma del pasado. Y bueno, saltándose todas las reglas de la ley, de la policía y todo, deciden ellos dos erigirse como dos cazadores de zombies y poner orden en el... Poner solución al problema. Poner solución al problema que hay en el Fraternity Row, en las casas de las fraternidades, que allí se ha producido una invasión zombie. Además, la manera de... La otra genialidad, y además que me produjo terror de pequeño, fue cómo se van los estudiantes ahí en plan de cachondeo a una fiesta universitaria, todos arreglados, tal. ¡Pum! El autobús se choca, siniestro total por un accidente es que estoy destripando la película, pero bueno, da igual, con un perro que encima es zombie, muy parecido al que hay por aquí. Está por aquí, pero sí está. Y es genial cuando empiezan a romper las ventanas del autobús y empiezan a salir arrastrados, que de hecho muchos de los zombies son miembros del equipo de maquillaje. Abaratar en extras. Sí, quisieron, bueno, un poco como en Thriller, porque uno de ellos estuvo y entonces cogieron no me acuerdo quién era exactamente, Steve Burke o Nicotero era. O Nicotero, alguno de ellos, y entonces, como en Thriller, algunos iban vestidos de zombies y caracterizados como tal, ahí hicieron lo mismo, ¿no? Y yo recuerdo de niño esa escena de los jóvenes estudiantes saliendo en plan zombie y tal, y yendo a asediar a la residencia de las chicas, ¿no? Entonces van el detective, Chris y luego Cynthia, que ya en el año 86 demostró también un progresismo, también fue pionero en el empoderamiento de la mujer, porque ver a una chica vestida de
de fiesta, de la fiesta de graduación, Con un lanzallamas. empuñando un lanzallamas y cargándose a todos los zombies que pillaba, pero sin titubear un solo momento, no haciendo de la damisela en apuro, sino al contrario, o sea, ahí erigiéndose como una mujer hecha y derecha, cargándose zombies a diestro y siniestro. Eso era algo en esa época prácticamente inédito, ¿no? Entonces, volviendo al detective, a mí hay una escena, un segundo, que es el film, bueno, cuando ya él está abajo en el sótano, Decide poner punto final. decide poner punto final y cómo empieza esa cuenta atrás. A mí, todavía a día de hoy, y ya te digo, 35 años después de ver la película, me sigue poniendo los pelos de punta el guiño final que le hace el detective Cameron a Chris, como diciendo, te quiero, doy mi vida por vosotros, y como esa relación de un poco como en Noche de Miedo Peter Vincent con Charlie Brewster, aquí en este caso como de maestro. exactamente, y como el aprendiz. maestro con el aprendiz, y bueno, en este caso el maestro acaba regular, tirando a mal, pero me encanta ese guiño final, y la verdad es que me parece un momento, acompañado de la música del maestro de Borzón, un momento que a mí me pone los pelos de punta de verdad. Es un personaje que, con todas las apariciones que tiene, porque realmente es un personaje que podemos decir que es secundario, pero cómo brilla y cómo coge ese protagonismo. Sí, es como el Peter cómo Vincent. Cómo va cambiando Sí. el tono del personaje. Del principio parece que simplemente está investigando la situación y que la cosa se le desborda y que no quiere que haya líos y tal. Y cómo consigues empatizar con él, y cómo, de alguna manera, el final de su arco es como cerrar el capítulo que no ha llegado a cerrar durante todos estos años, y es como una manera de catarsis final. Eso es lo que hace, yo creo, que el terror llama a su puerta, igual que en Noche de Miedo el personaje Peter Vincent. Yo creo que el personaje que en principio es secundario se convierte en el personaje, como tú bien has dicho, que más brilla del film, por encima de Chris JC en este caso, y por encima de Charlie Brewster en Noche de Miedo, y es lo que yo creo que convierte esta película para mí en una auténtica obra maestra, una maravilla. Otra situación también muy graciosa que hemos comentado cuando están hablando, dice, aparte de confesarme que he cometido un asesinato, qué momento tan épico. ¿Qué sentido tiene, no? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y realmente te estás dando cuenta que necesita contarle eso a alguien. O sea, en plan de, está pasando esto, lo tengo que contar. Efectivamente. Sí. Bueno, no sé si habéis visto la peli o no, pero si después de todo esto que hemos estado comentando no tenéis ganas de verla o de volver a verla, de verdad, aprovechar la situación y que tenéis esto calentito para verla. Y hablando de películas, y como experto en cine escurridizo, Octavio, referencias del cine escurridizo, porque tenemos La Plaga, tenemos la película española, la de Sus, la de Muerte Silenciosa, tenemos la de Vinieron de Dentro de, con todo este contexto de cine resbaladizo. Cuéntanos un poquito. Pues gracias, experto, nuestro querido experto en cine escurridizo y resbaladizo, que además de ser experto en esa materia y muchas otras, como ya sabéis. Además, mirad qué camisetas diseña el tipo, Está muy bien, Como realza la figura. Pues sí, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Que Fred Dekker, con la peli, lo que hizo, por una parte, fue rendir homenaje a todos esos iconos que le habían molado, ¿no? Porque otra de las cosas que tiene el Detective Cameron, y cierro ya lo del Detective Cameron, es que muchas de sus apariciones está homenajeando a Tiburón. La primera vez que aparece, o la segunda vez que aparece el personaje, está ahí un sueño que tiene, que está en la playa ahí tomándose un cóctel ahí con unas chicas y tal, y ve a su antigua novia, que ha sido decapitada por el loco del hacha. Lo ve ahí al fondo metiéndose por debajo del agua, ¿no? Y saliendo y tal, una cosa muy pesadillesca, pero tiene un zoom ahí que es como el zoom del jefe Brody que hace Spielberg, ¿no? Porque Tiburón es la película que más le marcó a Fred Dekker, según cuenta, ¿no? Pero Fred Dekker también hace pues, un continuo homenaje a aquellas películas que le marcaron. Y una de las que más le marcaron en ese aspecto, que es Vinieron de Dentro de, que no sé si la habéis visto, es de David Cronenberg, por eso uno de los personajes se apellida Cronenberg, pero es que además es un edificio, en un bloque de edificios, que hay un científico ahí que hace unos experimentos
le mete unas babosas, un parásito a la gente y la gente se vuelve tarumba, se vuelve muy violenta y con un apetito sexual insaciable, ¿no? O sea, es un disparate. La película es muy... Bueno, si habéis visto la película de David Cronenberg, la más famosa, La Mosca, por ejemplo, pero son películas muy orgánicas y muy asquerosas, son muy, muy repugnantes, ¿no? Y esta es una película muy asfixiante, quizá no tan gráfica como La Mosca, pero tiene un cariz muy, muy chungo. Y a él le gustó mucho esa peli. El terror llama a su puerta no tiene nada que ver con eso. El terror llama a su puerta, aunque hay escenas terroríficas, pero la comedia está muy presente. Le dejó una semillita dentro. Y entonces, vinieron de dentro de El terror llama a su puerta y algunas películas más que hay por ahí, pues hay una especie de mini subgénero de babosas asesinas, ¿no? Que son las que también hemos recogido en un breve apéndice al final del libro. Y está la de Slugs, Muerte Viscosa también, como has mencionado, no sé si la habéis visto, esta de Juan Piquer Simón, que es el valenciano, de los pocos valencianos que en los años 80, 70 hacía películas de corte fantástico, ¿no? Y es muy hardcore, o sea, esta película tiene bastante gore, más que la de Vinieron de dentro de... O una de las últimas que recogemos en el libro es la de Slither, La Plaga, no sé si la habéis visto, esta es de James Gunn, que ahora está súper de moda con todo lo que hizo el Guardián de la Galaxia, Superman, y ya en esta su primera película, aparte de que homenajea igual al terror llama a su puerta, sus personajes algunos tienen nombres de cine de terror, van a un instituto que es el Instituto Earl Bassett. El Instituto Earl Bassett es uno de los dos protagonistas de Temblores, o sea que está continuamente también haciendo ahí un cúmulo de... Guiño a sus referentes. Un cúmulo de referencias, y también al final de la película hay unas babosas que se meten dentro de la gente y los convierten en zombies, tal cual el terror llama a su puerta, ¿no? Y eso, es una especie de, con lo que decíamos, de Fred Dekker siempre iba un poco por delante, o en esa combinación de referencias divertidas, pues se anticipó a lo que hizo James Gunn. Solo que a James Gunn sí que será reconocido en su momento, en su debido tiempo, creo yo, pero el pobre Fred Dekker pues no le pasó eso. Bueno, yo creo que el trabajo que habéis estado recogiendo en el libro y de alguna manera ayudará a revalorizar esa figura, el trabajo que ha hecho y a poner en valor todo esto que de alguna manera está como oculto entre el cine, pero lo estáis rescatando, porque habéis comentado antes lo curioso que estáis de las colaboraciones, del trabajo tan extenso que está recogiendo en el libro. Sin duda alguna, contar con el director, que de alguna manera es seguramente el que más sabe, sino el que más, de todo lo que ha pasado durante la película. Y habéis comentado el epílogo y las colaboraciones. Cuéntanos un poquito Bueno, sí. excusa, o sea, ¿por qué tenéis ese especial orgullo por el epílogo y Se me por olvidaba esa gente que ha colaborado? Se me olvidaba comentar que tanto en el análisis de la peli como en esa retrospectiva que hacemos de Fred Dekker, pues tenemos firmas muy interesantes, ¿no? Tenemos a José Luis Estévenez, que es el director del blog de la Abadía de Berzano, Alfonso Romero, periodista y escritor, que también nos ha hecho una reseña súper chula hace un par de días, que no me falte ninguno. ¿Quién más estaba? Ángel Sala, el director del Festival de Sitges, ha participado también en el libro, o sea, es una pasada. Fausto Fernández también, que es un escritor de fotogramas y crítico, y no sé si me falta alguno. Se me escapa alguno. No. Eso eran todos, Estamos ¿no? todos, sí. Y Javier Puello. Y Javier Puello, que es director de cine de ahí de Mallorca, también ha participado. Sí. Ya digo, en la película y en la retrospectiva. Pero es que además Javi se sacó de la manga unas participaciones estelares para los epílogos. Sí, porque al igual que en Noche de Miedo contamos con, bueno, pues eso, colaboraciones para el prefacio, el prólogo, etcétera, como Carlos Sisi, estuvo, bueno, pues varios personajes que amaban la película Noche de Miedo y que bueno, querían... Se me ocurrió que me gustaba que alguien conocido, célebre del mundo de las letras, del cine, etcétera, participara en ese libro. Pues pensé, tendríamos que hacer lo mismo para El terror llama a su puerta, pero ¿quién podemos? Entonces, de alguna manera, pues mis gustos personales junto con gente relacionada también con películas de zombies o películas del cine fantástico o libros, les lancé la pregunta de que, sobre todo si conocían la película El terror llama a su puerta, que efectivamente la conocían todos, a los que contacté, y si encima eran fans. Entonces contacté con Ángel Agudo, que es el guionista, por ejemplo, en la serie de Amazon de Apocalipsis Zombie. La de... Ay, no me sale ahora el nombre. Sí, que es española. Sí, es una Z, ¿no? Exactamente.
Y también de Estación Rocafort, que es, y bueno, es un auténtico entusiasta del cine de Decker y del terror llama a su puerta. También con Elio Quiroga, el director de fotos y también escritor, que también es un auténtico fan de Fred Decker. Y Jesús Cañadas, un escritor, vamos, de éxito absoluto. El último libro de Fundido a Negro que, bueno, está siendo un auténtico boom de ventas y de crítica. Y también a Koldo Serra, el director, por ejemplo, de Reina Roja, por decir su último trabajo, Reciente. que es, bueno, es un auténtico fan del terror llama a su puerta. De hecho, lo ha manejado en Reina Roja, lo manejeó ya en una escena que parafraseó un poco a la escena del asesino del hacha, solo Sí. con una barra de hierro. Y bueno, todos ellos coincidieron en que sus textos le daban las gracias sin hablar unos con otros. Todos, incluso yo, que hago un pequeño texto al final del libro, todos coincidimos en una frase que es gracias Fred, como rindiendo pleitesía a Fred Decker. Y me resultó muy curioso que sin haber hablado entre nosotros, todos llegáramos a la misma conclusión. Gracias Fred. Y este libro o este texto, o estas palabras son un homenaje a ti, ¿no? Porque has hecho una obra maestra por la que prácticamente no has sido reconocido. Es Quizás curioso. eso sea el encanto, ¿no? Que no haya habido un reconocimiento Es decir, que es masivo. curioso como no ha tenido ese reconocimiento masivo, pero a la gente que le ha tenido que gustar, le ha gustado. De alguna manera, cómo esa película ha marcado Exactamente. a la gente que a lo mejor en su momento ha sido capaz de apreciarlo o le ha llegado a las personas. Exactamente, porque para- hay películas que no es que te gusten, es que son Que te películas que marcan. realmente amas. Sí, sí. O sea, porque de alguna manera han significado algo en tu vida, o simplemente, ya no solo porque hayan significado algo en tu vida, sino porque dices, joder, qué película más buena. Claro, no es lo mismo ver una película con 10 años o con 11 o con 12 que verla con 40, 50, etcétera, ¿no? Antes, pues claro, te afectaban marcaban, más o te películas marcaban de alguna generacionales. manera. Y entonces muchas de esas películas, entre ellas El terror llama a su puerta, que yo vi con 13 años, porque aquí se estrenó un par de años después de que se estrenara en Estados Unidos. Se estrenó en el 86, ¿no? En Estados Unidos en el 86 y aquí en España se estrenó en el año 88. Pero vamos, yo lo vi en el cine de mi ciudad, en Puertollano. No es una ciudad grande, pero no obstante llegó a los cines de allí. La vi como muchas otras películas, porque antes era una práctica habitual entre la juventud ir al cine. No era tan caro como ahora, era una actividad más, ¿no? Entonces, cualquier estreno de este calibre, yo iba. Y lo que suponía ir al cine sin saber prácticamente nada de la peli. Efectivamente, Que ahora simplemente un que cartel. Si trailers, teasers, fotos de rodaje. Allí simplemente veías, si tenías suerte de pillarlo en la tele, algún tráiler o en algún informativo que hablaran de la película, pero tenías que tener suerte. Allí el modus operandi era ir a la cartelera que ponen allí en una galería comercial que había allí, y ver los lobby cards, los fotocromos que ponen allí, y ahí ya decidías si ibas a verla o no. Yo vi el cartel que se estrenó aquí en España, era una mano rompiendo una puerta, una mano zombie, y dije, esta película debe estar muy bien, ¿no? Debe estar. Y vi los carteles, hay un zombie, un extraterrestre, no sé qué, las chicas empuñando el lanzallamas. Digo, pero qué movida es esta, ¿no? Digo, vamos a verla. Y yo, la verdad es que yo vi la película y como me pasó en Noche de Miedo, me acojoné vivo. O sea, yo pasé un par de noches sin pegar ojo, acordándome sobre todo de esa escena del autobús, de la gente zombie ya saliendo a cazar cerebros y demás, y a echar babosas, ¿no? Y sí, la película, pues eso es un hito. Luego ya cuando la vas viendo y la vas saboreando, pues ya de más mayor, de todas las veces que lo ves, ya te vas dando cuenta de los matices y claro, del amor que imprimió Fred Decker en el absoluto amor, vamos. O sea, y eso luego yo creo que de alguna manera se te traspasa a ti.
Habéis comentado el fabuloso plantel de gente que ha colaborado en la parte de los epílogos, todo esto, pero habéis pasado, o sea, lo habéis comentado un poquito al principio, o sea, habéis pasado un poco de puntillas, el tema de Tom Holland y del libro que se ha traducido al inglés y va a formar parte, pues yo creo que es no sé si es el primer libro que habla tan en profundidad sobre esta película, que se publica en Estados Unidos, ¿De Bienvenidos a Noche de Miedo te refieres? Sí, sí. Sí, bueno, ese no había nada. Había un documental, sí que es cierto, de Noche de Miedo, pero un libro que versara no solo sobre la película de Tom Holland, sino sobre todo el universo de secuelas, cómics e incluso la obra de teatro y tal, nada. O sea, es una enciclopedia y que salga en Estados Unidos, que no hay nada igual. Es el ejemplo de la exhaustividad del trabajo que hacéis a la hora de recopilar información, de contar con colaboradores, contar con las entrevistas, con los directores. Realmente todo esto está recogido en el libro y es una auténtica delicia el cómo está escrito, el cómo está expresado y sobre todo las fuentes de información tan valiosas que habéis logrado, porque realmente eso demuestra no solamente el cariño que le tenéis a la película, sino el cariño que le habéis dedicado al libro y el trabajo que habéis hecho, porque habéis estado 2 años para llevarlo a cabo. 2 años y medio, casi 3. Sí, 3 años hemos estado. Y yo creo que el máximo premio que hemos tenido, tanto en Noche de Miedo como en este del terror llama a su puerta, es esta etiquetita de aquí. ¿Vale? El libro oficial... El director le ha puesto el sello, ¿no? Exactamente, el marchamo del libro oficial de la película, ¿no? Y autorizado en Noche de Miedo, autorizado por Tom Holland, que como ha dicho Octavio... El propio Tom Holland en su propia editorial lo ha editado en Estados Unidos y el propio Fred Decker nos ha dado su plena autorización, beneplácito y bendiciones para ser el libro oficial, que esto no existe en el mundo, ¿no? Fácil, o sea, ¿no? esto no existe en ningún sitio. Por eso ellos mismos, como he dicho antes, flipaban del hecho de que nosotros dedicáramos todo este trabajo a una película que ellos, le tienen mucho cariño, pero ellos sospechaban que había saben que es una película de culto, pero no sabían hasta qué punto, fans ¿no? latentes, pero no, claro. Exactamente, entonces cuando a ellos les llegue el libro y vean también hay que poner en valor el trabajo que ha hecho la editorial, como siempre, ¿no? A la hora de editar un libro con... No sé, es que yo lo veo y se me cae la baba, ¿no? De tapadura. La tapadura, eso es. Y también el trabajo de Manuel Lendínez a la hora de maquetar, que la verdad es que fantástico. Entonces, nuestro agradecimiento desde aquí a la editorial y a Manuel por este trabajo tan bueno, ¿eh? Que tenemos unos colaboradores de lujo, desde el presentador, Sí, por supuesto. Enrique Muniesa, hasta Manuel Lendínez, como ha dicho, Sí. Mi prima Laura San Juan, que hace las fotos que utilizamos para las biografías y tal. Sí. Vamos, esto es una joya y que estemos aquí después de 3 años de trabajo, estar aquí celebrando con vosotros la salida del libro, vamos, eso es el fin de fiesta perfecto. Yo creo que hasta aquí podemos poner fin a la diserción que habéis hecho sobre el libro y podemos dar paso a las preguntas del público, a los asistentes. ¿Qué tenéis que preguntarnos? Aquí que veo un par de manos levantadas. Vicente, por ahí. Vicente, ¿Yo primero? Sí. Muy buenas. A ver, como estabais comentando, habéis hablado un montón ya de todo. Yo recuerdo que el terror llama a su puerta. Hay un montón de clásicos del cine de los 80, de pelis súper más famosas que esta, que han trascendido más con el tiempo. Pero no tienen... Esta es de esas pelis que es como Keanu Reeves, cuando sale... el que la conoce, o sea, no he escuchado nunca a nadie que la conozca hablar mal de ella. Tienes pelis más famosas, con más tal, que tienen la crítica más dividida, pero esta es una peli que todo el mundo ama, ¿no? Tiene aura, ¿eh? Y como estabais diciendo, me imagino que ese libro será oficial o no oficial, en este caso oficial, pero el material más extenso que existe en el mundo sobre esta película. Quiero decir, no creo que haya ni un documental con metraje, ni tomas, ni nada. O sea, estamos hablando de un producto único.
recopilado en un solo tomo a un precio muy asequible. Sí que es cierto que hay un documental que es el que viene en el DVD, en el Blu-ray de la peli, que sí que cuentan un poco. Pero lo bueno del libro, por ejemplo, es que hace un triple salto y entrevistamos al tipo que hizo el documental. Sí. Nos va contando ahí cómo hicieron el documental, o sea que me hemos metido a todos ahí en un barco y hemos tirado ahí al alta mar. Y sí que es cierto, o sea, además un documental, por muy extenso que lo hagas, aunque lo hagas de 4 horas, la información que puedes dar hasta cierto punto es limitada, porque el medio audiovisual, o sea, un documental normal es limitado, son 60 minutos o 120 y tal. Pero un libro de este tipo, aunque sea corto, que no es el caso, que son 300 y pico páginas, 367, casi 400 páginas para hablar de una película, o sea, no creo que haya ningún libro de muchas otras películas que se tienen 400 páginas para hablar de esa película, por muy famosa que sea. Aunque me ponga Regreso al Futuro, por ejemplo. Siempre la cantidad de material gráfico que habéis conseguido, recopilado, que os ha pasado de primera mano. Es una pasada. Lo que viene en el libro es increíble a nivel de detalle. Y cuando empezáis a hacerlo, un poco cuando está el proyecto empezando, ¿os imagináis, o sea, tenéis una previsión, una expectativa de cuánto vais a poder conseguir antes de tiraros a la piscina, de bueno, el libro va a poder durar más, vamos a poder tener tantas entrevistas, esta peli da tanto de sí como para sacar un libro más o menos extenso? Yo creo que es un salto de fe. Vale, entonces teníamos la experiencia de Noche de Miedo y yo creo que Octavio y yo ya teníamos la machada de decir, lo vamos a conseguir. En Noche de Miedo, yo al ser primerizo tenía un poco de más de dudas, decía, madre mía, tal, pero en este segundo, de alguna manera, aunque nos costara, sabíamos que íbamos a tener incluso a como, sobre todo Octavio en ese sentido. Yo flaqueé más con Barry de Bolzón, que es el compositor, como hemos dicho, que es una persona muy mayor, casi centenaria, y decía, Octavio, a este tío no lo vamos a conseguir, y Octavio decía que sí, que te digo yo que sí, y se encabezonó. Me recordó también a la historia que le pasó en Critters con el autor del póster aquel, que el tío Octavio, cuando se encabezona, lo consigue. Y es fácil, porque claro, el tamaño de la almendra, como diría mi primo. Y el tío dice, lo voy a conseguir, y lo consigue. Y al final, pues, no sé, consiguió lo imposible, ¿no? Que es entrevistar a una persona casi centenaria y, bueno, y conseguir a todos los actores. Es que conseguimos prácticamente a todos los actores. Y, no sé, fue muy... Yo estaba mucho más confiado en El terror llama a su puerta, sabía que íbamos a hacer un buen trabajo. Y suena poco humilde, pero es que la verdad, y bueno, y sin duda alguna, esta no va a ser la última colaboración, ni mucho menos. Tengo una más, ¿puedo? Venga, vamos a... Te permites, compañero, que tenía... Ahí vamos a por un poco de morbo. Obviamente se nota que es un libro escrito con amor, con mucho amor. Sí. Por dos personas que les encanta el material, que ya habéis trabajado juntos en Bienvenidos a Noche de Miedo. Pero claro, son años de colaboración, seguramente. Mi pregunta es un poco, ¿existe en todo este proceso algún momento en el que tenéis diferencias a la hora de la dirección que seguir? ¿O este que dice esto así no? ¿O lo tenéis? Voy yo. Andy Lucas. Con nariz. Yo te diría que no. Yo creo que más o menos somos bastante, no sé, permisivos. A la hora de Javi me propone una cosa y digo, buena idea, y tiramos para adelante. O él me propone una idea mía y digo, vamos para adelante. Pero sí que es cierto, por ejemplo, en este caso, que a mí hay uno de mis defectos que tengo, es que no me puedo contener en extensión. Empiezo ahí a contar historias y más información. Y en este caso me pasó con lo de Godzilla, que me volví a ir tarumba investigando y dice ahí, pues que no lo quité al final. Pero sí que es cierto que Jaime me dijo, hombre, al principio del libro estamos hablando de sus proyectos un poco por encima, y esto ahora que me cuentes aquí 4 páginas de Godzilla aquí tal, pues la gente va a decir, pero si no veníamos a hablar del terror llama a su puerta, y yo, vale, tienes razón. Y entonces me lo llevé al final, a la retrospectiva de Fred Dekker, ¿no? Pero
salvo cosas de ese tipo, la relación ha sido súper fluida y súper dinámica, porque más o menos por lo que decía Javi, ¿no? Ya sabemos más o menos cómo piensa el uno del otro y cómo es el libro que tenemos entre manos, pues Claro, aparte de cositas así. es normal claro, oye, que cada uno, digamos, oye, pues yo esto lo pondría de esta manera, o aquí lo pondría al final, o en vez de al principio, etcétera. Eso es normal en cualquier colaboración, pero ya en la vida diaria, con tu mujer, con tus compañeros de trabajo, etcétera. En este caso, pero lo importante, que es el trabajo en general de escritura, de investigación, de estructura, de todo, el trabajo es súper fluido. Y además de súper fluido y de una comunicación totalmente, pues eso, fluida, es que es satisfactoria. O sea, es que a mí me encanta trabajar o sea, escribir con Octavio. O sea, no sé, es el comunicarnos, el hablar oye, ¿cómo podemos entrevistar a este tío? ¿O cómo podemos enfocar este capítulo? ¿O qué parte haces tú? ¿Qué parte hago yo? Desarrollar, mira lo que he escrito, ¿qué te parece? Redactar, repasarnos y ver el resultado final. No ha habido jamás ninguna pega, decir, joder, este tío no sé qué, ningún endiosamiento, que él por su experiencia podía llevar un poco el timón, ¿no? No, él es súper generoso a la hora de decir, no, tú esta parte la haces tú, no, de hecho, ya digo, es para mí un auténtico, y lo digo de verdad, un placer trabajar y escribir con Octavio, y es que estoy ya deseando. En ese sentido, le meto yo bastante caña, porque Octavio es un hombre que tiene 200.000 proyectos a la vez, no sé cómo lo hace. Eso nos preguntamos todos. No sé cómo lo hace, esto sí que es un ejemplo de conciliación, ¿no? De vida laboral, familiar y de escritor, ¿no? Sí, y a nivel personal ya te digo que, por ejemplo, yo siempre pongo valor lo que tú dices, es de no sé dónde saca el tiempo, Yo tampoco. tiene 3 vidas paralelas, y después a la hora de colaborar, y esto ya lo estoy tirando más a la parte personal, creo que es una persona muy generosa a la hora Sí, totalmente. de colaborar, de compartir y de proponer. Y Totalmente. Y Así da además, gusto, ya hace nunca jamás le he visto enfadado, contrariado, endiosado. Le he visto agobiado, eso sí. Hombre, un hijo del agobio. Pero salvo eso, nada más. Entonces yo reconozco que le meto un poco de caña porque yo estoy deseando volver a trabajar con él, ¿no? Y ya estamos con cosas en mente, pero yo tengo también que aprender a sujetarme un poco y respetar también sus tiempos, sus proyectos y demás, pero reconozco que me cuesta porque estoy deseando volver a embarcarme con él en otra aventura. Por aquí. Bueno, siguiendo con lo que has dicho tú, con lo que has dicho Javi de Octavio, vamos a hacer que se caiga de la silla por los dos lados de lo ancho que se pone. Yo un par de veces que le he pedido también que me eche una mano en un par de cosillas también en tema literario, le ha faltado tiempo, sabiendo que está metido en 20.000 proyectos al mismo tiempo, nunca no sabe decir que no, vaya, es muy fácil. Sí, es facilón. Mi pregunta era relativa al título en castellano. ¿Habéis investigado sobre eso o simplemente la manía que tenemos aquí en España de destrozar los títulos de las películas y ponerle el título que nos da la gana? Porque en el fondo de la película el terror Claro. no toca ninguna puerta. De hecho Octavio, Malú, sobre la película lo que dijo, yo no sé por qué la película se llama El terror llama a su puerta si todos los zombies entran por la ventana. Lo que dijo ella cuando tenía 9 añitos, cuando la vio por primera vez la película. Cuando el terror llama a su puerta, el zombie entra por la ventana. Sería una buena... Pues no recuerdo bien, ahora que me corrija Javi, pero yo diría que viene en parte, no hay una afirmación Oficial. tal cual. Pero sí que es cierto que Fredeker lo cuenta en el libro y él mismo hace una especulación que como utilizaron el póster ese, que se ve la mano rompiendo la puerta y tal, que él no quería usar ese póster, resulta que uno de los productores había tenido mucho éxito con otra película anterior que tenía un póster parecido con una mano y dije, pues vamos a hacer algo igual, ¿no? House o alguna No era House. No, era otra, lo ponemos en el libro, no Sí, recuerdo no exactamente recuerdo el cuál. título. Y el propio Fredeker dice, imagino que el distribuidor español, viendo el rollo de la mano rompiéndola, eso, dijo, pues el terror llama a su puerta. Porque sí que es verdad también que Night of the Creeps
la noche de los 80, pues. Crips, es para traducirlo es complicado. Sí. ¿Cómo dices? La noche de los, no sé, de los escalofríos. Creo que Sí, en algún sí, país sí, también, latino sí. también lo... Es que queda un poco raro, entonces, pues el terror lleva su puerta. Sí, además es que yo recuerdo que cuando vi la película, en mi mente de niño, yo también me hice la misma pregunta que me estás haciendo tú. Digo, ¿qué coño se llama? El terror llama a su puerta. Y recuerdo que es que hay alguna escena en la que el zombie, no sé en cuál, uno de los zombies llama a la puerta y tal, y en una escena también cuando llama Chris a la puerta del detective Cameron, llaman ahí y se cree el detective que es un zombie o algo así, y abre la Con la puerta escena así. del gato, que cuando va la muchacha Exactamente. y está el gato, pues lo mismo es que se que toca la puerta al gato. Entonces quizá el distribuidor, como bien ha dicho Octavio, que no lo sabemos oficialmente, y como dijo Fred Decker, al ver el cartel, dijo, bueno, pues le llamamos así, en una de esas ideas brillantes, entre comillas, que tienen los distribuidores, ¿no? Y bueno, había esos dos carteles y como bien ha dicho Octavio, pues en Estados Unidos optaron por el otro cartel, uno que sale, bueno, uno parecido a este, ¿no? Sin Cameron, porque se parecía demasiado al que has mencionado tú, de House, que dijeron, bueno, es que la gente se va a confundir con una película que han estrenado hace relativamente poco, ¿no? Entonces optaron por el otro cartel, pero el distribuidor español y de otros países también optaron por el del puño. Es comercial de 80, que lo que tú dices, que íbamos al cine viendo solamente el póster y las 4 Eso fotografías que te ponían, pues con ese título. A mí desde luego me impactó y me animó a ir a ver la película, desde luego. Y es curioso también porque en el libro contamos que la película se llama Night of the Crips en la versión original, pero originalmente era The Crips Sí. solo. Lo que pasa es que la distribuidora de George A. Romero, de La Noche de los Muertos Vivientes, le dijo, tú fíjate que son las cosas, le dijo, es que se parece demasiado a Creepshow. ¿No? The Creepshow. The Creepshow. Dice, la gente va a relacionar que esta película tiene algo que ver si llamas The Crips solo con Creepshow. Dice, vale, pues nada. Entonces dijeron, pues Night of the Crips, The Night of the Living Dead, que también es un poco homenaje a La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? O sea que aunque no quería George A. Romero, aunque creo que ya no controlaba entonces, no me acuerdo bien, los derechos de La Noche de los Muertos Vivientes, al final acabó teniendo cierta similitud con la obra de Romero, ¿no? O sea, ¿Alguna pregunta más? Yo tengo alguna más. Venga, dale. Estamos aquí A ver, calentitos. yo he trabajado en medios de prensa, entrevistando, y la entrevista es una oportunidad increíble, sobre todo cuando vas a entrevistar a alguien a quien admiras o te gusta, ¿no? En este tipo de trabajo que hacéis, en todas esas entrevistas, siempre está esa línea en la que tienes la oportunidad y estás ante la entrevista, ante el momento, y siempre tienes curiosidad, hay cosas que te gustaría saber, por ejemplo, Fred Decker, ¿cómo te ha ido después de aquello? ¿Dónde has estado estos años? Quería saber si en todas estas entrevistas tenéis esos momentos, es un trabajo más orientado a lo que tenéis o queréis para el libro, os podéis permitir este tipo de libertad de interactuar un poco con el entrevistado y descubrir un poquito más allá. pues no te puedo dar una respuesta tajante porque es un poco dinámico. Ah. O sea, nosotros tenemos unas preguntas preparadas. Claro, si la persona te dice a lo mejor que te lo responde por email, pues tienes que mirar a ver que no vas a enviar 20 preguntas o 30. Por lo menos nosotros no lo hacemos. Nosotros hacemos 13, 14 porque Sí. entendemos que si mandas más de 15, la gente se satura y dice, que me va a preguntar aquí. Y un poco si lo hacemos por Zoom, eso es un poco igual. Entonces, si lo haces por Zoom, por ejemplo, aunque tú tengas unas preguntas preparadas, que normalmente no solemos dar en la llaga, pues siempre hay cosas que le dices, pues si le pregunto esto, a lo mejor le estás haciendo poner en un compromiso, ¿no? ¿Por qué no ha triunfado con su película? ¿Se debe a su talento o qué? ¿Se debe a su falta de talento? ¿O a su nula visión comercial? Marca la mierda, señor Becker. una X. Pero sí que es verdad que a veces tú lo percibes, ¿no? Cuando la otra persona se explaya mucho y ve que no tiene pelos en la lengua y tal, pues a lo mejor tú mismo preguntas que no hay sobre el papel, que no tienes preparado, pues les preguntas sobre eso, ¿no? O sea, es que realmente no te sé decir. Sí que es verdad que vamos un poco a tiro hecho, en el sentido de que no vamos a nunca a preguntar cosas que le puedan poner en un compromiso. Pero a veces sí que o ellos mismos te cuentan, porque por ejemplo a Tom Atkins le hicimos una serie de preguntas, pero es que el hombre luego
como si no hubieras enviado nada. Se puso a escribir una especie de diario, escribió de lo que le había pasado, tal, no sé qué, y sí, a casi todo respondió, pero que tampoco siguió a rajatabla. Envió como unas memorias, una especie de crónica de que lo que fue para la película, pero nos contó, por ejemplo, las cervezas que se había tomado en el pub donde eran, y yo dije, bueno, pues fenomenal, o sea, tal cual puesto está en el libro, ¿no? Pero que nunca le preguntamos dónde se tomaba la cerveza después del rodaje, ¿sabes? Venga, la última ya. Habéis estado 2 años y medio. Yo me acuerdo, Octavio, cuando me lo contó, tenemos un libro, este rollo llama Su Puerta, y fue hace pues, por casi 3 años ya. Sí. Entonces, a los que nos gusta este tipo de cine, solemos ver esta peli, pues una vez al año, no te voy a decir porque no lo sé, pero son pelis que nos gusta ver de vez en cuando. Revisitarlas, En el momento en el que estás escribiendo este libro, estás en medio de esto, un trabajo tan extenso, ¿cuántas veces se recurre a la película? O sea, realmente dices, ostras, llevo este proyecto a media, voy a ver la película a ver si me ocurre algo, y ese visionado de la peli, cuando estás en medio de todo esto, debe ser especial, ¿no? Decir, coño, estoy escribiendo sobre esto, va a salir sobre esto, y en una semana voy a entrevistar al del Tira Cameron. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, no sé en el de Octavio, yo tomo bastante distancia con la película. Eso es lo que sabes. Porque llega un momento que estás tan metido, ¿no? en la escritura y tal, que ya te llegas a saturar un poco, ¿no? Entonces, sí, yo me acuerdo, tenía como una especie de ritual que según íbamos consiguiendo gente, íbamos cazando gente, yo iba viendo los créditos de la película del principio, iba diciendo, este ya lo tenemos, me falta este. Y siempre me daba un pinchazo en el corazón cuando salía música compuesta por Barry de Borthon, digo, este no va a ser. Este no va a ser, o bueno, ya por ejemplo los productores ya habían fallecido, Charles Gordon, bueno, esos eran imposibles, pero iba dándome una especie de satisfacción ver que este ha caído, cuando al final del proyecto ya habían caído todos. Y decía, joder, si es que han caído todos. Pero, sin embargo, ver la película, a no ser que fuera para ver alguna escena en particular o para transcribir algún diálogo, yo, por lo menos por mi parte, sí he tomado bastante distancia, y luego ya, cuando ya hemos terminado el libro, sí me permitió el gustazo de volver a verla y decir, joder, no sé, hemos escrito un libro sobre esta película y me siento satisfecho del resultado. No sé, Octavio, que... Yo acabo hasta las narices. Pero no solo esta, yo de cualquier libro tal, al final acabo saturadísimo. En concreto también, porque, bueno, como en el libro está bien reflejado, pero digo, tengo que descubrir la banda sonora, ¿no? Que suena en cada momento, ya sea la canción o la partitura. Entonces, eso sí que implica estudiar la película milimétricamente. O sea, a ver aquí qué se oye y a veces, a ver, porque suena muy de fondo, identificarla, qué suena en cada momento. Claro, al final estás ahí, revisando una y otra vez la película. Al final acabas de esta, o Temblores, o la que sea, bastante saturado. Y durante un tiempo dices... Llama Su Puerta, aquí se queda. Se queda a reposar aquí. Yo lo noté sobre todo en Los Cazafantasmas. Cuando acabé Los Cazafantasmas, estaba harto de Los Cazafantasmas y ya la veía y era como que parecía que estaba trabajando, porque al final no deja de ser un trabajo, un estudio. Entonces te pones como en modo que no se me escape nada, ¿no? En alerta. Entonces tienes que dejar, por lo menos en mi caso, dejar pasar un tiempo, aunque 6 meses, un año, hasta volver a acercarte a la película un poco con esa diversión cómplice de cualquier espectador o de cualquier entusiasta de la película. Y hay que poner en valor, ahora que dice Octavio lo de la banda sonora, hay que poner en valor que la parte de la banda sonora, tanto en Noche de Miedo como en El Terror Llama a Su Puerta, qué capacidad de análisis le pone Octavio. O sea, porque esa parte es exclusivamente suya, a la hora de desgranar la banda sonora, ¿no? O sea, es que es increíble, digo, este tío, es que, madre mía, las veces, como él ha dicho, que se habrá visto las escenas, porque es que ni siquiera el álbum en sí, o sea, las escenas, escena tras escena, el álbum, etcétera, y cómo el tío va desgranando ya no solo la banda sonora, sino las películas, las canciones que aparecen a lo largo de la película, ¿no? Incluso, pues eso, a los autores de las canciones, los grupos, pasó Noche de Miedo, pasó aquí, y no deja de sorprenderme la capacidad de analítica que tiene, ya bordeando el TOC,
que tiene, pero para bien del Bordeándonos, abrazando. Pero claro, Volcándose. para beneficio, ¿no?, del libro. Yo también tengo un tocazo, ¿no? Tengo tocazo a la hora pues, de estos libros. Por ejemplo, yo en el libro que hice de Jean-Michel Jarre, yo reconozco que ya el nivel de detalle es enfermizo, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo, que se han juntado dos enfermos, dos TOCs, y entonces pretenden analizar y que el libro, o los libros que hacemos, sean los más completos posible. Vuelvo a pecar de inmodesto y creo que este segundo libro, bajo mi punto de vista, incluso es mejor que el primero, que el de Noche de Miedo. Entonces, eso, yo qué sé, a mí me sirve de acicate como para superarnos en el tercero. Bueno, yo creo que ha quedado más que responder a la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Pues yo creo que vamos al cierre a esta amena charla que teníamos pensado que durara media hora, no sé el tiempo que llevamos, seguramente más de media hora. Cerca de la hora llevamos, ¿no? Cerca de la hora. Podemos estar mucho más rato hablando porque si sacamos algún momento más de la película o alguna anécdota más del libro, seguro que estamos mucho más rato hablando sobre esto. Recalcar lo que hemos dicho, la amabilidad de Atticus por recibirnos aquí, lo gusto que hemos estado, la profundidad que la profundidad del libro, de las entrevistas, los colaboradores, el material gráfico, todo lo que cuenta con el libro. Por supuesto, a Javier por haber tenido a bien venir a nuestro humilde pueblo a hablar de su libro. Un aplauso muy grande a Javi. A Javier yo creo que ya hemos hablado suficiente de él, así que no hace falta que le aplaudamos. Un fuerte aplauso a Octavio. Y a Enrique Un aplauso Muriesa. al presentador. Muchas gracias a todos. Así que hasta el siguiente libro. Nos volveremos a ver. Seguro. Seguro. Gracias. Gracias a todos, vale. chicos, chicas. Gracias. Applehead Team. Cultura sin complejos.